Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 2. Pablo es el apóstol que escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, y tal vez es el siervo de Jesucristo más ilustre y privilegiado que el mundo haya conocido. Con todo esto se refirió a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo, y nada más. No mencionó su autoridad apostólica, ni tampoco el haber sido escogido para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Ante todo, él se consideraba a sí mismo y a todo creyente como un esclavo del Señor. Tal vez la descripción más clara y breve que hay de Pablo en el Nuevo Testamento fue escrita por el mismo apóstol en esta carta. Acerca de su vida en el judaísmo, él dijo: «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos». Las credenciales humanas de Pablo eran extraordinarias. Su vida era la cumbre de la masculinidad judía, un hebreo de hebreos ejemplar, fiel a la tradición, celoso y legalista. A los ojos de sus compañeros, él era intachable y justo. Sin embargo, después de su conversión, él consideró todo aquello por como era a ojos de Dios, pura basura. Descubrió que lo que consideraba valioso ante Dios era en realidad destructivo. Lo que creyó justo era en realidad impiedad, y lo abandonó jubiloso para obtener la verdadera justicia que solamente viene por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Timoteo era también partícipe de esa justicia como fiel siervo de Jesucristo. Él era el hijo de Pablo en la fe, y más que un protegido, era un compañero estimado a quien el apóstol dejó un ministerio y un legado espiritual extraordinarios. Sus 2 cartas inspiradas para Timoteo fueron escritas varios años antes. La primera después de que el apóstol había sido liberado después de su primer cautiverio en Roma, y la segunda durante su segundo cautiverio ahí. La palabra siervos viene del griego doulos, que describe a una persona cuyo dueño era otra, al cual está subordinado y del cual depende. Pablo emplea este término para referirse a sí mismo en varias de sus cartas, al igual que lo hacen Santiago, Pedro y Judas. Al emplearse en el Nuevo Testamento para referirse a la relación del creyente con Jesucristo, doulos describe un servicio voluntario, resuelto y consagrado. Refleja la actitud de un esclavo del Antiguo Testamento que rechazó la oportunidad de ser libre para someterse de manera voluntaria a su Señor de por vida. La ley mosaica en el Antiguo Testamento dice: «Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le hollará la oreja con lesma, y será su siervo para siempre». Acerca de todos los creyentes, Pablo dijo:
Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A los Corintios él dijo: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Bajo esa perspectiva, Pablo y Timoteo solamente consideraban el hecho de ser siervos de Jesucristo en el sentido más positivo. No se consideraban siervos de la Iglesia de Roma, ni de cualquier persona o institución, sino siervos de Jesucristo. Pablo le recordó a los ancianos de la iglesia en Éfeso aquella devoción sincera al encontrarse con ellos en Mileto cuando les dijo: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Cada creyente debe mostrar una devoción semejante, en especial si está llamado al ministerio. Cuando la devoción primordial de un pastor o un maestro es hacia la iglesia, esto terminará acarreando cierto grado de frustración, transigencia y fracaso espiritual. En cambio, la devoción a Cristo nunca será vana ni llevará a desilusión. Si el ministerio de un pastor se rige por las normas y opiniones de otros creyentes, sin duda se distanciará del Evangelio y caerá en algún tipo de transigencia. Por el contrario, la devoción, la obediencia al Señor y a su palabra siempre lo mantendrán en un andar fiel y piadoso. Las cadenas que ataban a Pablo no reflejan en realidad su servidumbre a Roma, sino a su Señor. Su cautiverio en Roma simboliza su servidumbre a Jesucristo. Cuando él dice: «Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor». Jesucristo mismo fue quien le asignó a Pablo todos sus deberes y suplió también para todas sus necesidades. Y ya que el Señor a quien servimos es tan amoroso, sus siervos pueden testificar junto con Pablo y decir: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.